Quiero que imagines esto por un momento. Trabajas más de 15 años en un país que nunca te abrió del todo las puertas. Compartes techo, comida y sueños con el hombre que llamas hermano. Y una madrugada, cuando los golpes en tu puerta retumban como disparos, descubres que ese mismo amigo vendió tu libertad por unos billetes. Lo que vas a escuchar no es ficción, es mi verdad. Una historia marcada por la traición más dolorosa y por la fuerza inesperada que me mantuvo de pie. Si decides seguir escuchando, prepárate. Cada palabra viene de cicatrices que todavía duelen. El sonido de los golpes en la puerta aún resuena en mi memoria, como un trueno que partió en dos mi vida. Eran las 5 de la mañana. Apenas amanecía, cuando escuché los gritos. Inmigración, abra de inmediato. Mi cuerpo se paralizó. Sentí que la sangre me abandonaba, que mis piernas no respondían. En ese instante, supe que había llegado mi hora. No era casualidad. No era una redada cualquiera. Alguien me había señalado. Los agentes entraron con linternas y chalecos oscuros. Antes de que pudiera pronunciar palabra, ya me habían torcido los brazos y el frío de las esposas mordía mis muñecas. El clic metálico selló mi condena. Mientras me arrastraban escaleras abajo, mi mente intentaba comprender. ¿Quién sabía mi dirección exacta? ¿Quién había hablado? Y entonces, como un relámpago cruel, apareció en mi cabeza el rostro de quien menos esperaba, Miguel. Miguel había sido mi compañero de vida en este país. Llegamos casi al mismo tiempo. Compartimos cuarto, comida, trabajos, hasta los mismos sueños. Decíamos que éramos hermanos sin llevar la misma sangre. Juntos enfrentamos jornadas interminables en la construcción, soportamos jefes abusivos, compartimos risas en medio del cansancio. Si alguien me hubiera preguntado a quién confiaba mi vida en estas tierras, habría dicho su nombre sin dudarlo. Pero esa madrugada, con las esposas en mis muñecas, entendí que fue él quien me vendió. El trayecto en la camioneta blanca del ICE fue un desfile cruel de recuerdos. Veía pasar por la ventana enrejada las calles donde trabajamos juntos, los restaurantes baratos donde celebrábamos cada pago, los bares donde jurábamos que algún día volveríamos a México con la frente en alto. Todo eso se me aparecía como una película rota, porque ahora sabía que Miguel había cambiado nuestra hermandad por unos billetes manchados de traición. Mientras el motor rugía, me vinieron a la mente los últimos días. Recordé que una semana antes me había dicho con tono extraño: «Ten cuidado, compa. Últimamente hay redadas por aquí». Yo lo miré sorprendido, preguntándome cómo sabía tanto. Él sonrió y agregó: «Uno siempre tiene que estar informado, para sobrevivir». En ese momento no sospeché nada. Pensé que era una advertencia de amigo. Ahora comprendía que en realidad era la preparación, que ya estaba sembrando la idea de que mi caída sería inevitable. Me dolía el cuerpo, pero más me dolía el alma, porque uno puede aceptar que la vida es dura, que las leyes son implacables, que los riesgos son parte de estar aquí sin papeles, pero lo que no puedes aceptar es que el hombre al que llamaste hermano, al que le compartiste tu pan, al que le diste tu confianza más pura, sea el mismo que marque tu nombre para borrarte del mapa. Esa madrugada, esposado en la parte trasera de una camioneta, supe que la amistad también puede tener precio, y el mío, el precio de mis 15 años de sacrificio en este país, había sido unos cuantos dólares que llenaron los bolsillos de quien yo consideraba mi mejor amigo. Cuando pienso en mis primeros años en este país, es imposible separarlos de Miguel. Llegamos casi juntos, en 2009, con las mismas botas desgastadas y la misma ilusión pintada en los ojos. El cruce había sido duro, pero sobrevivimos porque nos teníamos el uno al otro. Dormimos las primeras semanas en un cuarto diminuto que compartíamos con otros 3 hombres. El colchón era una tabla con un par de cobijas raídas y las cucarachas desfilaban como dueñas del lugar. Pero lo hacíamos soportable con risas, con promesas, con la convicción de que algún día todo ese sacrificio valdría la pena. Miguel era un hombre de pocas palabras, pero con él compartía lo que no compartía con nadie más. Recuerdo que en las noches, después de trabajar en la obra,
Nos sentábamos a cenar tortillas frías con frijoles enlatados. Él siempre me decía, algún día, compa, nos vamos a reír de esto. Vamos a volver a México con dinero suficiente para levantar una casa grande, y nadie nos va a mirar por encima del hombro. Yo lo escuchaba y creía en cada palabra. Esa fe nos mantenía de pie, cuando los hombros ya no daban más. Trabajamos juntos en los peores lugares, jornadas de 12, 14 horas bajo el sol ardiente, cargando ladrillos hasta que las manos sangraban. Una vez caímos de un andamio de 3 metros. Terminamos magullados, pero al día siguiente ya estábamos de vuelta, porque no había otra opción. Entre nosotros no había secretos. Le contaba sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre las lágrimas que escondía en cada llamada. Él me contaba de su madre enferma en Chiapas, de los sueños que tenía de abrir un pequeño negocio algún día. Nos apoyábamos, nos dábamos ánimo. Si uno se caía, el otro lo levantaba. Éramos más que amigos. Éramos hermanos forjados por la miseria y el trabajo. Hubo noches en que no teníamos ni para comer, y compartíamos un solo pan. Hubo días en que juntamos dinero entre los dos para enviar a nuestras familias. Recuerdo un diciembre en particular, 2011, cuando apenas logramos mandar $200 cada uno. Nos miramos con vergüenza, pensando en lo poco que era. Miguel me dijo entonces, «No importa, compa. Lo importante es que allá sepan que no los olvidamos». Esa frase me dio fuerzas para seguir. Por eso, cuando pienso en lo que pasó después, se me revuelve el estómago. ¿Cómo pudo vender todo eso? ¿Cómo pudo borrar años de amistad por unos billetes? En mi cabeza, trato de entenderlo, pero no encuentro lógica. Tal vez siempre fue ambicioso. Tal vez siempre escondió una sombra que yo no quise ver. O tal vez, con el tiempo, se cansó de la miseria y encontró en mi caída la forma de comprarse un respiro. La primera vez que sospeché de algo raro fue en 2017. Yo había conseguido un trabajo estable en una compañía de construcción que pagaba mejor. Miguel, en cambio, se había quedado en changas más inestables. Una noche, mientras cenábamos, me dijo con un tono extraño, «¿Qué suerte tienes, compa? ¿Siempre te va mejor?». Lo dijo riendo, pero detrás de esa risa había una chispa de resentimiento. Yo intenté ignorarlo. Le dije que no era suerte, que era cuestión de aguantar y no rechazar nada. Pero en sus ojos vi algo que nunca había visto: envidia. Con los años, esa envidia se volvió más evidente. Cuando yo lograba mandar más dinero a mi familia, él me preguntaba cuánto exactamente, con un interés que no sonaba a curiosidad inocente. Cuando compré un carro usado entre varios para compartir, él me miró con recelo, y aunque nunca lo dijo en voz alta, empecé a sentir que la hermandad se estaba resquebrajando. En 2020, durante la pandemia, las cosas se pusieron más duras. Los trabajos escaseaban. El miedo estaba en todas partes. Miguel me confesó una noche, con una cerveza barata en la mano, «Compa, aquí sobrevivimos el que sepa moverse. A veces hay que hacer cosas que no queremos». No entendí del todo lo que quiso decir, y no pregunté más. Ahora sé que esas palabras eran una advertencia, una confesión anticipada de lo que estaba dispuesto a hacer. Al recordar todo esto, me pregunto si realmente fui ciego, si los signos estuvieron siempre frente a mí, y yo los ignoré, porque necesitaba creer en alguien. Porque en este país, donde todos te miran como sobra, tener un amigo es un tesoro. Y yo me aferré a esa ilusión como quien se aferra a un salvavidas en medio del océano. Pero la verdad, dura y cruel, es que Miguel no fue mi salvavidas. Fue la mano que me empujó hacia el fondo, y lo hizo no por necesidad extrema, no porque su vida dependiera de ello, sino porque unos cuantos dólares pesaron más que los años de lealtad que compartimos. Con los años, lo que alguna vez fue hermandad empezó a convertirse en una relación extraña, llena de silencios incómodos y comentarios envenenados que al principio no supe leer. Miguel seguía siendo mi amigo, sí, pero ya no era el mismo. Algo en él se había torcido, como si la vida lo hubiera endurecido hasta arrancarle la nobleza que compartimos en nuestros primeros años. Recuerdo un día de 2018, cuando regresábamos de un turno en la obra.
Estábamos cubiertos de polvo y sudor, con las botas llenas de barro. Yo había recibido mi pago completo y pensaba enviar un buen dinero a mi familia. Miguel, en cambio, había tenido problemas porque lo habían contratado por fuera y le pagaron menos de lo prometido. Mientras contaba sus billetes, me miró con un gesto agrio. Tú siempre tienes suerte, compa. A ti nunca te falta. Intenté bromear. No es suerte, es que yo no le digo que no a nada, hasta de lavar baños si toca. Pero él no rió. Se quedó mirándome con una seriedad que me heló. Fue la primera vez que sentí una sombra entre nosotros. Poco después, empezó a hacerme preguntas que antes nunca hacía. ¿Cuánto mandaste esta semana? ¿Cuánto tienes guardado? Al principio pensé que era simple curiosidad, pero con el tiempo noté que lo preguntaba con insistencia, como si necesitara medir mi vida frente a la suya. Eso me incomodaba, pero no lo decía. No quería perder al único amigo verdadero que sentía tener en este país. En 2019, la tensión aumentó. Un contratista nos ofreció un trabajo peligroso, demoler una estructura vieja sin el equipo adecuado. Yo acepté, porque necesitaba el dinero. Miguel me dijo en privado, no vale la pena arriesgar la vida por unos billetes. Esa noche, mientras comíamos, añadió algo que me dejó pensativo. Hay otras formas de conseguir dinero más fácil. La gente no lo dice, pero a veces el camino corto es el que funciona. Lo miré sorprendido. ¿Qué quieres decir? Él solo sonrió y cambió de tema. Con el tiempo, también empezó a apartarse en pequeños gestos. Ya no compartía tanto conmigo. A veces se quedaba hablando por teléfono en voz baja, escondiéndose. Cuando yo entraba en el cuarto, cortaba la llamada o bajaba la voz. Pregunté un par de veces con quién hablaba, y me respondió evasivo. Nada importante, compa. Dentro de mí sentía que algo andaba mal, pero me obligaba a creer que eran cosas mías. La pandemia en 2020 nos golpeó fuerte a todos. Yo enfermé unos días y no pude trabajar. Miguel, que estaba conmigo en ese tiempo, me cuidó lo justo, pero había frialdad en sus gestos. Una noche, cuando yo apenas podía levantarme de la cama, me dijo con un tono extraño, aquí sobreviven los que saben adaptarse. Si te caes, otros te pasan por encima. En su voz había una dureza que no reconocía. Era como si me estuviera advirtiendo de algo, pero no quise entender. Ese mismo año, noté que hablaba cada vez más con un supervisor de la obra, un hombre que siempre había sido distante con nosotros, pero que de pronto trataba a Miguel con cierta complicidad. Una vez los vi conversando a un costado, en voz baja. Cuando me acerqué, callaron. Pregunté qué pasaba, y Miguel respondió con una sonrisa forzada. Nada, compa. Cosas de trabajo. En ese momento no lo vi como traición, pero ahora, al recordar, sé que allí comenzó a gestarse lo que vendría después. Lo más duro era que, pese a esas señales, yo me negaba a aceptarlo. Me repetía que Miguel era mi hermano, que había compartido conmigo los años más difíciles, que no era posible que me hiciera daño. Pero en el fondo, una parte de mí sabía que algo estaba cambiando. Los silencios eran más largos, las miradas más frías, las palabras más calculadas. En 2021, me pasó algo que hoy veo como una advertencia clara. Estábamos trabajando en una obra grande, y de repente llegaron agentes a revisar papeles. Yo no tenía nada, y me escondí entre materiales. Miguel me vio, y durante un instante, juro que lo vi dudar. No dijo nada, no me delató, pero sus ojos tenían una frialdad que me persiguió esa noche, como si estuviera probando en su mente lo que haría si le llegaba la oportunidad. Ahora entiendo que la traición no fue de un día para otro. Se cocinó lentamente, entre envidias, silencios y conversaciones a escondidas. Yo lo llamaba hermano, pero él ya me miraba como una moneda. Y cuando el precio fue el adecuado, eligió vender lo que alguna vez juró que era sagrado, nuestra amistad. La madrugada en que tocaron mi puerta con violencia, entendí que la traición ya estaba consumada. El ruido seco de los golpes me arrancó del sueño, y antes de abrir los ojos por completo, escuché los gritos en inglés mezclados con un español torpe. Inmigración. Abra ya. Sentí cómo la sangre se me helaba. En mi mente no cabía la duda. Alguien había dado mi dirección.
Y no cualquiera. Solo una persona cercana la conocía con exactitud. Solo Miguel. Mientras los agentes empujaban la puerta y entraban con linternas y armas, mi cuerpo se paralizó. Intenté hablar, explicar, pero un brazo pesado me torció hacia el suelo. El frío metálico de las esposas me mordió las muñecas y el olor a cuero de los guantes me llenó la nariz. En segundos estaba reducido, como si 15 años de lucha se hubieran borrado en un chasquido. Al bajarme por las escaleras, con la cabeza agachada, alcancé a ver desde la esquina de la calle una silueta conocida. Era Miguel, parado junto a un hombre de la obra, observando desde la sombra. Cuando nuestras miradas se cruzaron, giró la cara como si no me conociera. En ese instante, lo supe. No necesitaba más pruebas. Él me había entregado. Dentro de la camioneta de Lice, el silencio era un castigo. Mis pensamientos me golpeaban sin piedad. Recordaba todas las veces que compartimos comida, las promesas de volver juntos a México, los brindis con cerveza barata, después de una jornada agotadora. Todo eso se desmoronaba frente a mí como un edificio mal construido. Porque el mismo hombre con el que había sobrevivido, el que yo llamaba hermano, había decidido vender mi libertad por unos cuantos dólares. Los agentes me llevaron primero a una oficina donde revisaron mis huellas y me hicieron preguntas mecánicas. Yo apenas podía responder. Mi mente seguía atrapada en la imagen de Miguel con su mirada esquiva, como si yo fuera un extraño cualquiera. Escuché cuando uno de los oficiales comentó en inglés, pensando que yo no entendía. Informante confiable. Nos dio datos exactos. Esas palabras confirmaron lo que mi corazón ya sabía. Me quedé encerrado en una celda temporal, con paredes blancas que parecían apretar el aire. El frío era insoportable, como si el aire acondicionado estuviera al máximo a propósito. Cerré los ojos y me pregunté, ¿por cuánto me vendió? ¿Cuánto valieron mis 15 años de sudor? ¿Mis manos partidas? ¿Mis noches sin dormir? ¿100? ¿$200? ¿Un favor con el jefe? La cifra era lo de menos. Lo insoportable era la certeza de que yo no valía nada para él. Esa noche no dormí. Veía una y otra vez en mi cabeza las escenas de nuestra amistad, cuando me ayudó a curar una herida en la mano con agua y sal, cuando celebramos juntos el nacimiento de mi hija con una llamada larga llena de sueños, cuando lloró conmigo la muerte de su madre. ¿Cómo se borra todo eso con una sola decisión? No lo entendía. No quería entenderlo. En la mañana siguiente, mientras me trasladaban al centro de detención, uno de los agentes me dijo en inglés que tendría derecho a una audiencia. No escuché más. Solo pensaba en que Miguel, mi amigo, había pactado mi caída, y lo había hecho con frialdad, sin siquiera mirarme a los ojos al final. El camión avanzaba por las calles que tantas veces recorrí para ir al trabajo. Vi pasar la obra donde cargamos ladrillos hombro a hombro, el pequeño restaurante donde comíamos tacos después de largas jornadas. Cada esquina era un recuerdo contaminado por la traición. Y entendí que mi vida en este país ya no se medía en años, sino en la traición de un solo hombre. Cuando finalmente llegamos al centro de detención y me encerraron en una celda con otros hombres, todos en silencio, me senté en la litera metálica y escondí la cara entre las manos. El eco de los barrotes cerrándose se mezclaba con un pensamiento que no podía sacar de mi cabeza. Miguel había cambiado mi vida entera por un puñado de billetes. Y lo peor no era la deportación que se avecinaba. Lo peor era saber que el hombre en el que confié, como a un hermano, había decidido borrar mi existencia con una simple llamada. La primera noche en el centro de detención fue una mezcla de frío, ruido metálico y silencio cargado de desesperanza. Me dieron un uniforme naranja, un colchón delgado sobre una litera de metal y una bandeja con comida insípida que apenas pude probar. El aire olía a cloro barato y sudor viejo. Cerré los ojos, pero en lugar de descansar, mi mente me arrojaba imágenes de Miguel, su risa en la obra, su mano en mi hombro cuando me caí del andamio, la manera en que me decía, «Somos hermanos, compa», y luego, esa misma cara en la sombra, mirando mientras me esposaban. El tiempo allí se medía por los conteos de los guardias
y por las horas de patio. El resto era esperar. Esperar sin saber qué vendría después. Los otros detenidos hablaban poco, cada uno sumido en su propia tragedia. Pero poco a poco las historias empezaban a salir, como susurros en la oscuridad. Un salvadoreño me contó que lo habían entregado sus propios primos por una deuda. Un hondureño dijo que lo denunció su cuñado, porque quería quedarse con la casa que él había comprado a la distancia. Cada historia era un espejo del mío, y sin embargo, lo que me diferenciaba era que mi traidor no era un familiar lejano ni un conocido, sino el hombre al que había llamado hermano durante más de una década. Eso me pesaba más que las cadenas en los tobillos. En los días siguientes, intenté marcar por teléfono a mi esposa para contarle lo que había pasado. Cuando por fin respondió, su voz sonaba apagada. «¿Qué quieres que haga yo desde aquí?», me dijo con cansancio. Le expliqué que Miguel me había entregado, que necesitaba apoyo. Guardó silencio unos segundos y luego contestó: «Ese Miguel siempre fue raro, pero ya está hecho. Ahora solo piensa en qué vas a hacer cuando te deporten». Sus palabras fueron un balde de agua helada. No había rabia, no había consuelo, no había nada. Comprendí que estaba solo. En el comedor, un dominicano con el que empecé a hablar me dijo algo que se me quedó grabado. «Aquí adentro, lo que duele no es la jaula, compadre. Lo que duele es que afuera nadie te espera, o que te entregó alguien en quien confiabas». Lo dijo con la mirada perdida, y entendí que tenía razón. El verdadero peso de mi encierro no eran los barrotes, sino el vacío que dejó la traición de Miguel. Las noches eran las peores, el ruido de las llaves, las luces que nunca se apagaban, los murmullos de otros hombres llorando en silencio. Yo me cubría la cara con la cobija áspera y recordaba cada detalle de mi amistad con él, cómo me ayudó a escribir la primera carta a mi familia, cómo compartimos el sueño de ahorrar y volver juntos, cómo me juró que jamás me dejaría solo. Y cada recuerdo se transformaba en una puñalada, porque lo había hecho. Me había dejado solo. Un día, durante el recreo en el patio cercado, un guardia mencionó sin querer que los informantes recibían compensaciones. No dijo cuánto, pero con eso bastó para que mi rabia se encendiera. ¿Cuánto valía yo para Miguel? ¿200, 500, $1000? Ese era el precio de mi vida, de mi libertad, de mi amistad. La pregunta me carcomía, y lo peor era que nunca tendría una respuesta clara. Pasaron semanas. Empecé a perder la noción del tiempo. Solo sabía que en algún momento tendría mi audiencia, que un juez decidiría mi destino. Pero por dentro, mi sentencia ya estaba dictada. No necesitaba esperar al juez para saber que mi vida aquí había terminado. Miguel ya me había condenado la noche que marcó ese número. Sin embargo, en medio de todo ese dolor, también empecé a descubrir algo más. Había hombres allí que, pese a estar igual de hundidos, encontraban fuerza en la fe, en la esperanza, en la solidaridad mínima de compartir un trozo de pan o una palabra de aliento. Esa chispa me hizo pensar en que quizá no todo estaba perdido, que aunque me habían traicionado, yo todavía podía decidir no dejar que esa traición me destruyera por completo. Esa fue mi primera pequeña victoria en medio del infierno. Darme cuenta de que podía seguir respirando, aunque el aire me quemara. Que podía seguir de pie, aunque me hubieran arrancado la confianza. Porque aunque Miguel me había vendido, yo no quería regalarle también mi dignidad. El día de la audiencia, amaneció con un silencio distinto en el centro de detención. Nos levantaron antes de las 5, con los guardias gritando nuestros nombres y golpeando las puertas de las celdas. El eco de los candados abriéndose y las órdenes en inglés retumbaba en mis oídos como tambores de guerra. Nos hicieron formar fila, nos pusieron cadenas en los tobillos, esposas en las muñecas y una correa que unía ambas. Cada paso hacía tintinear el metal, recordándome que ya no era un hombre libre, sino un expediente con número de caso. Mientras nos subían al camión, mi estómago era un nudo. Afuera, el amanecer pintaba el cielo de un gris pálido, y yo pensaba en todo lo que me había llevado hasta allí. Los años de trabajo en las obras, las remesas enviadas con billetes arrugados, las promesas hechas a mi familia.
la hermandad rota con Miguel. En mi mente repetía una y otra vez la misma pregunta. ¿Por cuánto me vendió? ¿Qué cifra bastó para que olvidara los años en que compartimos hambre y sueños? La sala de la corte estaba helada, iluminada con luces fluorescentes que hacían que todo pareciera más frío de lo que ya era. Me sentaron frente al juez, un hombre de rostro severo, con gafas gruesas y expresión impenetrable. A mi lado estaba un abogado público que apenas conocía mi nombre. Pasaba las páginas de mi expediente con indiferencia, como si yo fuera solo uno más en una lista interminable de historias rotas. El fiscal habló primero. Su voz era seca, mecánica, como si recitara un guión aprendido de memoria. El acusado ha permanecido en el país por más de 15 años sin autorización legal. Ha trabajado sin papeles. Se ha beneficiado de oportunidades que no le corresponden. Solicitamos su deportación inmediata. Cada palabra caía sobre mí como un martillo. No había mención de mis madrugadas, de mis manos partidas, de los miles de dólares enviados a mi familia. No había nada de Miguel, de la traición, de la denuncia comprada. Solo era un acusado y una violación a la ley. Cuando el juez me dio la palabra, me levanté con las cadenas tintineando. Respiré profundo, intentando controlar el temblor en mi voz. Señor juez, yo sé que violé la ley al quedarme en este país sin papeles, pero lo único que he hecho en 15 años es trabajar. Construí casas, pinté paredes, levanté muros que no eran míos. Nunca robé. Nunca hice daño. Cada dólar que gané, lo mandé a mi familia en México para que mis hijos tuvieran comida y escuela. No le pido que ignore la ley. Solo le pido que entienda que detrás de este uniforme hay un hombre, no un criminal. La intérprete tradujo mis palabras, pero yo sentía que se evaporaban en el aire. El juez me observaba con la misma expresión impenetrable, como si yo fuera una sombra más en esa sala. Mi abogado público intervino, pero su voz carecía de fuerza. Mi cliente no representa un peligro. No tiene antecedentes criminales. Solicitamos que se considere su tiempo en el país como un factor humanitario. El juez bajó la mirada al expediente, pasó las páginas, murmuró algo al secretario y luego dijo con voz grave: «La decisión no se dará hoy. El caso queda pospuesto para revisión». Golpeó la mesa con el mazo, y ese sonido seco me atravesó el pecho. No era una condena definitiva, pero tampoco era esperanza. Era prolongar la agonía. Mientras me llevaban de regreso al camión, miré las bancas del público, vacías. Ni un rostro amigo, ni un familiar, nadie. Esa imagen fue peor que cualquier sentencia, porque entendí que no solo me enfrentaba a las leyes de un país que no me quería, sino también a la soledad más absoluta. De regreso al centro, un compañero de celda me susurró: «Lo más duro no es lo que diga el juez, hermano. Lo más duro es saber que afuera nadie mueve un dedo por ti». Y tenía razón. Miguel había vendido mi libertad por unos billetes, mi esposa se había resignado a mi destino, y mis hijos ya no respondían mis llamadas. En esa celda helada, comprendí que el juicio verdadero no estaba en la corte. Ya había sido dictado el día que mi amigo decidió convertirme en mercancía. Los días posteriores a la audiencia se volvieron interminables. El centro de detención era un reloj sin agujas. Amanecía con los gritos de los guardias. Pasábamos horas entre 4 paredes frías. Nos daban la misma comida insípida y luego apagaban las luces tarde, demasiado tarde. Cada noche, al recostarme en la litera metálica, sentía que me iba borrando un poco más. Lo único que me mantenía vivo era la rabia contra Miguel. En mi mente repetía una y otra vez su traición, imaginando su rostro, contando los dólares que ganó a costa de mi desgracia. Pero un día, cuando ya había empezado a creer que moriría en esa jaula invisible, ocurrió algo que no esperaba. Un guardia golpeó la reja de la celda y gritó mi apellido. «Ramírez, ¿tienes visita?» Me quedé congelado. Pensé que había escuchado mal. ¿Visita? Nadie me visitaba. Nadie siquiera contestaba mis llamadas. Caminé con el corazón acelerado, arrastrando las cadenas, convencido de que era un error. Pero cuando entré a la sala de visitas y vi a través del vidrio a mi sobrino Diego, sentí que las piernas me temblaban.
Diego había llegado a este país años después que yo, buscando estudiar y trabajar al mismo tiempo. No nos veíamos desde hacía casi una década. Y allí estaba, sentado con un folder lleno de papeles y una expresión firme en el rostro. Tomó el auricular y me dijo con voz entrecortada: «Tío, yo no podía quedarme callado. Me enteré de lo que pasó, y no voy a dejar que Miguel sea el único que decida tu destino». No podía creerlo. Diego me explicó que había contactado a una organización que defendía inmigrantes, que había conseguido que un abogado voluntario revisara mi caso. «No prometen milagros, tío, pero vamos a pelear. Tú no mereces salir de aquí como un criminal. Tú levantaste este país con tus manos». Escuchar eso fue como respirar después de estar ahogándome durante meses. Las lágrimas me nublaron la vista. Solo pude murmurar: «Gracias, hijo. No sabes lo que significa que estés aquí». La conversación duró apenas 15 minutos, pero cada segundo fue un bálsamo. Diego me habló de cómo estaba reuniendo pruebas, recibos de remesas, testimonios de compañeros de trabajo, incluso fotos de las obras en las que participé. «Quiero que el juez vea que no eres un número, tío. Quiero que vea al hombre que nos enseñó a luchar». Esa noche, al regresar a la celda, los barrotes seguían allí. El uniforme naranja seguía ardiéndome como marca de vergüenza. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Por primera vez desde mi arresto, sentí que no estaba completamente solo, que, aunque Miguel me había vendido, todavía quedaba alguien que creía en mí. Los demás detenidos notaron mi cambio. Un hondureño me preguntó en voz baja por qué sonreía en medio de tanta miseria. Le respondí: «Porque alguien afuera decidió que yo valgo la pena». Él asintió con tristeza y me dijo: «Eso es lo único que nos mantiene de pie, hermano. Que alguien nos recuerde que no somos invisibles». Durante los días siguientes, cada vez que escuchaba el eco de los candados cerrándose, me repetía las palabras de Diego: «Vamos a pelear». No sabía cuál sería el resultado. No sabía si el juez se dejaría convencer, pero esa chispa de esperanza bastaba para mantenerme en pie. Comprendí entonces que la traición no era la última palabra en mi historia. Sí, Miguel había vendido mi libertad por unos billetes, pero Diego, con su valor, estaba comprando de vuelta mi dignidad con algo que no tiene precio: la lealtad. La segunda audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Esa mañana, cuando los guardias me encadenaron otra vez y me subieron al camión blanco, mi mente no estaba tan hundida como la primera vez. Cerré los ojos y repetí en silencio las palabras de Diego: «Vamos a pelear, tío». Esas palabras eran mi escudo contra el frío que se colaba en cada rincón del vehículo. Al entrar en la sala de la corte, lo primero que vi fue a Diego en la primera fila. Estaba erguido, con un folder lleno de documentos en las manos. Nuestros ojos se cruzaron, y su mirada firme me sostuvo, como si me dijera sin palabras: «No te derrumbes». Sentí un nudo en la garganta. Era la primera vez que alguien venía a esa sala por mí. El fiscal repitió el mismo discurso de siempre, seco, mecánico. «El acusado ha permanecido ilegalmente en el país durante más de 15 años. Ha trabajado sin autorización. La ley es clara. Solicitamos deportación inmediata». Era como escuchar una grabación, sin alma, sin matices. Para él yo no era un hombre, era una infracción, un número en una lista. Entonces se levantó el abogado que Diego había conseguido. No era el defensor público indiferente, sino un hombre con voz fuerte y convicción en cada palabra. Colocó sobre la mesa un montón de papeles y comenzó: «Su señoría, este hombre no es un criminal. Durante 15 años trabajó en este país de manera silenciosa, construyendo hogares, levantando muros y enviando cada dólar que ganaba a su familia en México. Nunca robó, nunca cometió un delito. Lo único que hizo fue llenar los vacíos que otros no quisieron ocupar». El juez levantó la vista, atento. El abogado continuó: «Y lo más grave, señor juez, es que este hombre no llegó aquí porque lo descubrieron por azar, sino porque fue víctima de una traición. El informante que dio su dirección no fue un desconocido, sino alguien que se presentó durante años como su amigo.
Esa es la verdad detrás de este caso. No un criminal siendo removido, sino un trabajador explotado y luego traicionado por la codicia de otro. La intérprete traducía todo, y cada palabra me atravesaba como si estuviera escuchando por primera vez mi propia historia desde afuera. El abogado presentó pruebas, copias de transferencias de dinero enviadas a mi familia, cartas de compañeros de obra que confirmaban que yo siempre era el primero en llegar y el último en salir, incluso fotografías donde aparecía construyendo casas bajo el sol inclemente. Diego había reunido cada pedazo de mi vida para reconstruirme frente al juez. Su señoría, cerró el abogado, la ley puede ser rígida, pero la justicia también exige contexto. Y aquí el contexto es claro. Este hombre no representa un peligro, representa sacrificio. Pedimos que se considere su caso bajo el principio de humanidad y que se le dé la oportunidad de una salida voluntaria con dignidad. El fiscal intentó objetar, diciendo que la ley no contemplaba sentimentalismo, pero el juez levantó la mano para callarlo. Guardó silencio unos segundos, hojeando los papeles, y luego habló con voz grave. El caso será revisado con la nueva evidencia presentada. La decisión no se dará hoy. El mazo golpeó la mesa, y ese sonido me llenó de un extraño alivio. No era libertad, pero tampoco era condena inmediata. Era tiempo. Y el tiempo, en ese infierno, era un regalo. De regreso al centro de detención, algunos compañeros me preguntaron qué había pasado. Cuando les conté que el juez había pospuesto la decisión, varios me dijeron que eso era buena señal. Uno me dio una palmada en el hombro. Si te están escuchando, hermano, todavía hay esperanza. Esa noche, en la literatura, pensé en Miguel. Pensé en cómo me había vendido, en cómo su silencio desde la sombra era la prueba de su traición. Y luego pensé en Diego, sentado en esa sala, peleando por mí con uñas y dientes. Entendí entonces que la vida es así. Mientras unos te entierran, otros te rescatan. Y aunque yo no sabía qué decidiría el juez en la última audiencia, ya no me sentía derrotado. Porque la traición de Miguel me había arrancado la confianza, pero la lealtad de Diego me devolvía algo más valioso, la certeza de que todavía había alguien que creía en mí. Los días que siguieron a la segunda audiencia fueron un torbellino de emociones. El centro de detención seguía siendo la misma cárcel helada, con luces encendidas toda la noche y comidas que sabían a cartón. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Cada vez que cerraba los ojos veía a Diego en la sala, erguido, defendiendo mi nombre como si fuera el suyo. Esa imagen me mantenía vivo. Cuando por fin llegó el día de la última audiencia, me levantaron a las 4 de la mañana. Otra vez las cadenas en los tobillos, las esposas en las muñecas, la correa uniendo todo. El camión avanzaba por calles que conocía de memoria, y cada semáforo era un recordatorio de la vida que estaba a punto de perder. Respiré hondo y me repetí que no podía derrumbarme. No ahora. Al entrar en la corte, busqué con la mirada, y allí estaba él, Diego, sentado en primera fila, con los mismos documentos en las manos y una determinación en los ojos que me hizo erguir la espalda. Esa simple presencia era un ancla contra la tormenta. El fiscal habló primero, como siempre, con su tono de máquina. El acusado ha estado ilegalmente en el país durante más de 15 años. Ha trabajado sin autorización, beneficiándose de lo que no le corresponde. La ley es clara. Solicitamos su deportación inmediata. Era el mismo discurso vacío, como si mi vida fuera solo un párrafo en un manual. Entonces se levantó el abogado de Diego. Su voz retumbó en la sala. Su señoría, ya lo dijimos, este hombre no es un criminal. No ha hecho más que trabajar en condiciones duras, invisibles, levantando las casas en que otros viven cómodamente. Ha enviado dinero cada mes para sostener a su familia. Tenemos pruebas de remesas, testimonios de empleadores, cartas de compañeros que lo describen como trabajador ejemplar. Pero lo más importante, aquí está su sobrino, que viajó hasta esta corte para mostrar que este hombre no está solo. El juez hojeó los papeles, frunciendo el ceño. ¿El abogado continuó? Sí, violó la ley migratoria, pero la justicia también reconoce la humanidad.
No se trata solo de aplicar una norma como un martillo ciego, sino de mirar la vida detrás del uniforme naranja. Y la vida de este hombre es sacrificio, no crimen. El fiscal intentó interrumpir, pero el juez levantó la mano. Hubo un silencio pesado en la sala. Sentí cómo mi corazón latía en mi garganta. Finalmente, el juez habló con voz grave. Este caso ha sido revisado con la nueva evidencia. El acusado ha permanecido en el país sin autorización, es cierto, pero también es cierto que no representa un peligro, que ha demostrado conducta ejemplar y que su vida aquí ha estado marcada por el trabajo y el sacrificio. Este tribunal decreta deportación confirmada, pero bajo modalidad de salida voluntaria. Se concede un plazo de 30 días para organizar su regreso. El sonido del mazo golpeando la mesa me partió en dos. La palabra deportación cayó sobre mí como un bloque de cemento. Pero luego escuché salida voluntaria y sentí un respiro mínimo. No me arrastrarían como un criminal. Tendría al menos un margen para despedirme, para recuperar algo de dignidad. Volví la mirada hacia Diego. Tenía lágrimas en los ojos, pero me levantó el pulgar en señal de fuerza. Ese gesto me sostuvo en pie mientras los guardias me levantaban otra vez. Caminé hacia la salida con las cadenas tintineando, pero con la frente erguida. No había ganado la libertad, pero había recuperado algo más importante, la certeza de que no me borraban como un delincuente, sino como un hombre que dio todo lo que tenía. De regreso al centro, los otros detenidos me preguntaron qué había pasado. Les dije la verdad. Me deportan, pero no encadenado. Me dieron 30 días para irme por mi cuenta. Algunos me palmeaban la espalda. Otros murmuraban que era lo mejor dentro de lo peor. Yo solo pensaba en Miguel, en cómo había vendido mi vida por unos billetes. Y luego pensaba en Diego, que había devuelto mi dignidad con su lealtad. Entendí entonces que la traición y la esperanza pueden convivir en la misma historia, que mientras uno te hunde, otro te rescata. Esa noche, en la litera fría, lloré en silencio, no por la deportación, sino porque, a pesar de todo, todavía quedaba alguien en el mundo dispuesto a levantarme, y eso, en medio de la derrota, ya era una victoria. El día que salí del centro de detención, no llevaba nada más que una bolsa transparente con mis pocas pertenencias, un par de calcetines, una camiseta gastada y las cartas que Diego me había hecho llegar durante esos meses. Afuera, en la acera gris, él me esperaba. Cuando lo vi, el nudo en mi garganta explotó. Corrí hacia él, lo abracé con todas mis fuerzas y sentí que todo el peso acumulado se derrumbaba en ese instante. Gracias, hijo, gracias por no soltarme, le dije entre lágrimas. Diego me sostuvo y respondió con voz firme. Usted me enseñó a luchar, tío. No podía dejarlo solo. Los 30 días que me concedieron para organizar mi salida se fueron como agua entre las manos. Cada amanecer en Houston tenía un sabor amargo. Caminaba por las calles recordando los años que había pasado allí, las obras donde mis manos levantaron paredes, los bares pequeños donde celebramos los viernes, los parques donde soñé ver jugar a mis hijos algún día. Todo seguía igual, pero ya no era mío. Era como caminar en el funeral de mi propia vida. Pasé esos días al lado de Diego. Me llevó a comer a los lugares que frecuentaba. Me mostró sus proyectos. Me contó sus sueños. Sentía orgullo y tristeza al mismo tiempo. Orgullo de verlo fuerte, con un futuro por delante. Tristeza porque sabía que yo ya no formaba parte de esa vida. Algunas noches conversábamos largo, y yo le confesaba mis miedos. No sé cómo voy a empezar de nuevo en México, le decía. Él me respondía con calma. Con lo mismo con lo que empezó aquí, tío. Con dignidad y trabajo. Sus palabras eran bálsamo, aunque el dolor seguía clavado. El día del vuelo llegó demasiado rápido. En el aeropuerto, mientras esperaba en la fila de embarque, miraba a mi alrededor. Familias con maletas nuevas, turistas sonrientes, estudiantes con auriculares. Todos iban hacia futuros que habían elegido. Yo, en cambio, llevaba solo una mochila y un pasaje que no era inicio, sino final forzado. Diego me abrazó fuerte antes de entrar. Lloraba, pero me dijo,
Esto no termina aquí. Voy a visitarlo. Vamos a seguir en contacto. Yo asentí, acariciándole la cara como si aún fuera el niño al que vi correr en la plaza tantos años atrás. Cuando el avión despegó, miré por la ventana el cielo de Estados Unidos una última vez. No sentí odio, sentí cansancio, un cansancio profundo, como si me hubieran exprimido el alma durante 15 años. Cerré los ojos y recordé el primer día que llegué en 2008, con las botas rotas y el corazón lleno de esperanza. Recordé las risas con Miguel en el cuarto diminuto, las promesas hechas bajo la luz tenue de una vela, los brindis con cerveza barata, jurando que todo valdría la pena. Y recordé también la sombra de esa madrugada, su silueta apartando la mirada mientras me esposaban. Esa fue la imagen final de nuestra amistad. Al aterrizar en México, el aire tenía un olor distinto, a tierra húmeda y a memorias que había guardado en un rincón de mi mente. Caminé por el aeropuerto sintiéndome extraño en mi propio país. Había pasado demasiado tiempo lejos. Me preguntaba cómo empezar de nuevo con las manos vacías y un corazón lleno de cicatrices. Pero en medio de ese miedo, también había un alivio extraño. Ya no tenía que esconderme. Ya no tenía que vivir con miedo de cada sirena en la calle. La prisión invisible había terminado, aunque el precio fuera perderlo todo. Hoy, mientras escribo estas palabras, sé que lo más doloroso no fue la deportación. Lo más doloroso fue la traición, porque uno puede aceptar que las leyes son duras, que este país nunca nos quiso, que tarde o temprano llegaría el momento de pagar. Pero que el hombre al que llamaste hermano, el que compartió tu pan, tu techo y tus sueños, sea quien marque el número para borrarte, eso mata por dentro de una forma que ninguna celda puede igualar. Y sin embargo, aprendí algo entre esas paredes frías. La lealtad también existe. La vi en los ojos de Diego, en su voz defendiendo mi nombre, en su presencia firme cuando todos los demás me habían abandonado. Esa lealtad me salvó del abismo, me recordó que todavía valgo, que no soy solo un expediente, sino un hombre que luchó. Perdí 15 años de mi vida en Estados Unidos, perdí a un amigo que se convirtió en mi verdugo, perdí la ilusión de volver con la frente en alto, pero gané la certeza de que, mientras exista alguien dispuesto a creer en ti, nunca estarás completamente derrotado. Hoy camino por estas calles mexicanas con pasos inseguros, pero cada vez que la rabia me arde, recuerdo el rostro de Diego levantando la voz por mí. Y entonces entiendo que la traición de Miguel no es mi final. Mi final lo escribo yo, paso a paso, respirando, reconstruyéndome, levantándome otra vez, porque si sobreviví a la cárcel, a la soledad y al abandono, también sobreviviré a esta nueva vida.